No es sencillo contar una buena historia, y desde luego este día se convertiría en una digna de contar. No sino antes poner algo de contexto, y es que yo me encontraba viajando en solitario, que es, creo, la mejor forma de unirse a un viaje como este. Solitud, que no soledad, pues es una soledad que se elige. Las emociones se viven mucho más, pues en la mayoría de casos solo tú eres tu única ayuda. Mi primer viaje en moto al extranjero, con una moto desconocida, en camino desconocido. Es quizás así la mejor forma de conocer y de conocerse. Es por eso que ante lo desconocido de este día, yo me encontraba algo inquieto, pues no había caído, pero el trayecto se traía las suyas. Era para mí, solo, mi primera experiencia en camino solitario, de terreno no asfaltado, y donde quizá lo peor me estaba esperando. Aquí por primera vez sentiría que me estaba adentrando en el viaje. Y aunque no lo tenía estudiado, jamás me habría esperado lo que ese día me tenía preparado. Y es que entrando en lo técnico, no eran sino más de 330 kilómetros, de las cuales eran 8 horas de trayecto, las cuales a pesar de todo, yo había menospreciado. Y es verdad que, aunque durante el día anterior yo ya lo había pensado, los nervios y las dudas esa misma mañana me habría encontrado. El tramo de pistas no asfaltada era lo que me tenía más nervioso. Pues yo, como ya había dicho, me encontraba solo y además soy todo un novato. Pero como ya había escuchado hace poco, vivir al máximo es lo mínimo que puedo hacer por mí, pues, como me dijo una abuela muesca, algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace. Vamos de ruta pues. Sin querer extenderme mucho, la ruta de hoy iba a ser más pesada que de costumbre. Iba a tener un tramo de unos 40 km por pistas no asfaltadas, desde la Catedral d'Innsbruck hasta la Villa de Nergui, muy famosa ruta. Este tramo sería el crítico para mí y el que condicionaría el resto del día. Tras llegar a Nergui, haría un ascenso desde los 1500 metros hasta los 2500 metros en tan solo 10 km. Un tramo de curvas encadenadas que hizo que los grados de temperatura bajasen drásticamente. El asfalto era penoso y no podía despistarme ni un solo momento. La llegada a Imilchil fue dura y tardía y todavía me quedaba mucho por recorrer. Atravesaría infinidad de pueblos hasta llegar a los 3000 metros de altura, que sería el pico de toda la ruta, para poder disfrutar de unos paisajes que parecían de otro planeta. Sabía que me quedaba mucho, todo en descenso eso sí, hasta llegar a las famosas curvas del río Dades y a su conocida Garganta del Dades también. La llegada al hotel fue para mí casi como si llegase a casa de mis padres, pues no daba más de mí después de lo que ese día me había preparado. Desayuno de hoy tenía esta mejor pinta que el del otro día, con su zumito y todo. Pancito, el del otro día fue básicamente esto. Yo era menos me han incluido un huevecito. Y no está mal, parte proteica. El día comenzaba con el descenso de la montaña que había subido la tarde del día anterior, pasando por el pueblo de Ben-el-Bidán y llegando al pueblo donde el día anterior conseguí repostar después de varios kilómetros con la moto apagada. Desde este pueblo me adentraría en unos caminos estrechos y de asfaltos de calidad cuanto menos cuestionable, que se acabaría convirtiendo en la tónica de todo el día.
El asfalto que me encontré este día, a diferencia de otros, estaba compuesto como de una gravilla prensada y que proporcionaba constante sensación de inseguridad. Ya fue este día donde pude notar diferentes actitudes en la gente que me encontraba en mi viaje. Y es que nada más comenzar la mañana me encontré con un grupo de austriacos de motos carísimas y los cuales vi sufrir en la primera gravilla en la que coincidimos. Nuestros caminos se iban a separar y ellos iban a dirigirse por un camino muy roto por el que yo había pasado el día anterior. Así que decidí advertirles para que tuvieran cuidado. Pero por algún motivo no querían entablar conversación conmigo a pesar de mis buenas intenciones. Quizá mis pintas o mi brusquedad al hablar, pero es cierto que me costó encontrar a alguien que me quisiera escuchar. Al menos la verdad que me quedé más tranquilo cuando uno de ellos sí que tuvo oídos para mis consejos y pude continuar con mi marcha. Y es que, como decía al comienzo, muchas veces nuestras actitudes están sesgadas por nuestros prejuicios. Y a pesar de que alguien tenga las mejores intenciones, si sus apariencias no son caldo de nuestro seco como persona de bien, con esto de bien, entendedme, entre comillas, rehuiremos de estas personas bien intencionadas. Y es por eso que hice mi viaje en solitario, para intentar desprenderme, al menos en medida de lo posible, de todos estos sesgos. Y mientras esta reflexión inundaba mis pensamientos, llegué sin muchas complicaciones a la catedral de Insfran. El descanso para admirar la catedral de Insfran dejaría estas bonitas fotos hechas al sol que anteponían el calor que iba a pasar en la pista no asfaltada que ahora me iba a encontrar. A partir de este punto el día comenzaría a complicarse. Era como la 1:30 y no había comido todavía, y esperaba poder comer en Imilchil, pero pronto veremos que no será así. Aquí de fiesta, pues ir por allí o por allí. Vamos a ir por el río, ¿no? ¿O qué? Aquí un poquito de arenita sana. Opa, está el río un poquito picantosa. Ahí gente, me metí por todo el barro. ¡Yapa! Se me ha mojado la bota, ¿no? ¿Cómo que la puedo notar mojada? Pero si es con el Steak, si su madre. ¿Que me ha entrado por arriba o qué? Qué pasada tú, guapísimo. ¿Me entró por arriba? No creo, ¿no? Comenzando con la pista, y repito de nuevo, soy todo un novato, con poca experiencia en moto y con ninguna experiencia en tierra. Ya empezaba a tener sensaciones distintas a las que había tenido en el asfalto. La parte interesante del camino de hoy, ¿no? Subida que ya veremos a ver. Madre mía, qué pedrolo, tú, qué cojones. Eso algún día se caerá y cortará el camino, ¿no? Y no se le cae a nadie encima, por lo que no afecta nada. Pues, compadre, y este va a ser mi camino de hoy, así que ahora veremos a ver. Bastante off-road, En mi vida me habría imaginado yo que iba a hacer esto, tú. Qué barbaridad, mira qué camino. Pero no enseño ahora mismo en la pendiente por la que acabo de bajar. Pero macho, increíble, o sea, como esta que me voy a encontrar ahora mismo, básicamente. Bueno, esta seguramente sería la parte que no se veía del Google Maps. Hola, 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 hola. Pendiente, aquí los hemos sentadito como los cobardes. Aquí vamos una piedra. Cuidado por aquí con las piedras. Negociamos con la moto. Ponemos un poquito de pie para que pase bien las piedras despacito. Y nada, vamos yendo con alegría. ¡Wow! Estoy más tenso que Tensini y llevo bajo el río, tú. Mira qué pedazo de game over hay ahí, tú. Mira, mira. El río va por ahí abajo. ¡Buah! Muy seco, Está seco de la boca, tengo una boca seca, tú. A ver, aquí el camino. Mira, 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 qué barbaridad, mira eso, tú. ¡Buah! Guardo memoria. El terreno se sigue complicando, con pendientes muy pronunciadas con muchísimo terreno roto y repleto de piedras grandes.
Además a esto hay que sumar que los neumáticos que yo tenía no eran de campo, sino más bien unos mixtos, que seguramente en manos adecuadas estaban más que de sobra para ir tranquilo por donde yo iba, pero para mí no era el caso. Yo iba quemando frenos delanteros en las bajadas, asustado, respirando fuerte por la boca y apenas sin agua. Mi preocupación por llegar a tiempo y sobre todo a salvo se iba incrementando. Por lo peor. Y es entonces aquí cuando ocurrió lo peor. Tuvo que pasar. Mira con lo que me he encontrado tú de repente. Y he ido a frenar y nada, la moto se Vamos a ver yo cómo levanto esto. Una caída leve, sin mayores consecuencias que las materiales, de un plástico roto y una maleta abollada. La razón de esta caída es sencilla, mi inexperiencia. Entré en el pedregal que habéis podido ver. La moto se empieza a descontrolar y yo me asusto. Toco el freno delantero, haciendo así que se cruce el manillar y una caída a unos 10-20 km por hora. Y es que revisando vídeos de otras personas en esta misma ruta no había tantas piedras por esta zona, la verdad, como las que yo me había encontrado, así que yo creo que las lluvias ayudaron a esto. Tuve suerte de no tener ninguna consecuencia física, pues repito, aunque la caída fue tonta, yo viajaba solo y estaba en un camino poco frecuentado. Cualquier otro contratiempo podría haber tenido otro tipo de consecuencias, tanto mecánicas como físicas, que podrían haber cambiado completamente el viaje. Y es así también que siempre que tienes una caída se te queda el cuerpo raro, la verdad, como con sensación de inseguridad. Y ya el disfrute de ese día no iba a ser el mismo. Siempre iba a ir con un nivel de alerta un poco más alto. El camino estaba siendo precioso, pero yo ya no lo estaba disfrutando tanto, la verdad. Aunque sin embargo a día de hoy lo recuerdo con alegría, pero en aquel momento no tanto. Tras un buen rato de trayecto, yo ya que iba muy despacio para evitar otra caída, llegué a Nergui, donde decidí darme un descanso. Tenía pensado comer allí, así que le pregunté a un chico muy simpático que se me acercó y que no hablaba nada de inglés, y le pregunté que cuánto rato quedaba hasta Emilchil, y me contestó que todavía 2 horas. Yo apenas me lo creía, la verdad, pero antes que poner en duda el conocimiento de los locales, decidí no comer nada ese día, equiparme de nuevo y seguir con la ruta, pues si lo que me decía era cierto, todavía me quedaban más de 4 horas de ruta y ya eran casi las 4 de la tarde. No hubo más caídas durante ese día, sin embargo el asfalto sigue siendo penoso, mucha gravilla suelta, baches, constante sensación de inseguridad, pedregales de las constantes obras en la carretera. Desde luego no fue la carretera más plácida, pero no por ello dejaba de ser de las más impresionantes que había hecho durante todo el viaje, ni tampoco la que, como dije al principio, me iba a esperar las cosas que me tenía preparadas. Nos vemos el siguiente día.